Muy bien, estamos estudiando el libro de Pedro, o se van conmigo a Primera de Pedro, la carta de Pedro, el capítulo 4. Mientras ustedes llegan ahí, damos un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, y donde Pedro nos decía en el capítulo 3, versículo 13, nos hablaba de que quién nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, y naturalmente dijimos que si no buscan problemas, si se encuentran haciendo el bien, si no andan en malos pasos, naturalmente que las chances de que alguien les pueda hacer daño disminuyen drásticamente. Ah, También dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿se acuerdan los apóstoles gustosamente estaban gustosos cuando aún fueron abofeteados, golpeados y castigados porque se sentían dignos de haber padecido por nuestro Salvador Jesucristo? Y también más adelante en el versículo 15 nos decía, santificar al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un versículo clave que debe de permanecer en nosotros de por qué es tan importante estudiar la palabra de Dios, por qué es tan importante meditar en ella. Y a veces, aunque no somos tan buenos para memorizarlas, no debemos de preocuparnos, porque tenemos la promesa de Cristo Jesús que nos dijo, no se apuren lo que van a decir, el Espíritu Santo os recordará. Pero no nos puede recordar algo que no hemos aprendido, que no hemos vivido, que no hemos pasado una experiencia. Entonces es importante mantenernos en el estudio de la palabra, memorizarla, guardarla y todo ello. El Espíritu nos la va a traer al momento cuando sea necesario. Entonces, y lo más importante, estar preparados, porque cuando un incrédulo te pregunta, ¿y cuál es esa razón de que tú estás gustoso, de que tú tienes, cuál es esa esperanza que tú tienes? Saber contestarles como dice la palabra de Dios, esa esperanza, como dijo nuestro Salvador Jesucristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán y tengan ánimo, yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. Y también más adelante, versículo 16 nos decía, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, conciencia libre de culpa, caminamos por donde quiera que caminamos con la mente, con la frente en alto. Estamos con la conciencia libre, tranquila de que nuestro Salvador Jesucristo pagó el precio total por nuestros pecados. Eso no nos preocupa, no, que a lo mejor cuando muéramos, si estamos en una balanza, si así, asá. No, sabemos que nuestro último respirar aquí será nuestro primer respirar en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Y luego el versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel sufrió mucho, pero también sufrió por las desobediencias de ellos. Dios trajo en ellos esas disciplinas por las que estamos viendo los miércoles el libro de Ezequiel y estamos viendo todo lo que ellos pasaron, pero al mismo tiempo cuando en el libro de Jeremías que estaban viviendo los estragos y la conquista del pueblo babilonio, Jeremías 29:11 les decía a Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, aunque a veces tenemos que padecer por hacer el bien, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. No se olviden, Él ya tiene todo bien ajustado, Él tiene todo preparado, todo planeado y nuestros padecimientos aquí no son eternos, son pasajeros y así que nos espera una vida mucho mejor con Él. Él tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos ese fin que esperamos. Y también el versículo 18 nos decía, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, una sola vez por el pecado, dice que vendrá como una segunda vez, pero no con relación al pecado. Entonces, así como está destinado el hombre a morir una sola vez y después del juicio, así también nuestro Salvador Jesucristo una sola vez padeció por los pecados. ¿Por qué? Porque no era necesario padecer tantas veces desde el principio del mundo, sino que una sola vez. Él es Dios y Él es capaz de quitar todos los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron en los días de Noé.
Se cree que esos espíritus encarcelados son los que Dios tiene preparados para el fin del año, para el fin de la era también. En el libro de Apocalipsis nos habla algo de ello. Muchas personas piensan que fue y les predicó a los espíritus para darles una segunda oportunidad después de que murieron. Pero la Biblia no apoya esa manera de interpretación. Entonces simplemente están castigados y están guardados para cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra. También que predicó también se llevó cautiva la cautividad. ¿Se acuerdan antes de morir nuestro Salvador Jesucristo? En Lucas nos da un ejemplo de cuando Lázaro y el rico murieron, uno se fue al seno de Abraham, otro se fue al tormento. Entonces se cree que nuestro Salvador Jesucristo fue a ese lugar, al seno de Abraham, y se llevó a todos los que estaban allí, se los llevó al cielo con él. Y después nos habla del bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la misma foto de Noé en el diluvio es una foto del bautismo también. Y también en Romanos, y quizás vamos a ver más adelante en la lectura de hoy, también como en Romanos 6 nos da un ejemplo de cómo cuando somos bautizados es un ejemplo de cuando somos sepultados con Cristo Jesús y resucitados a la nueva vida. Pero toman en cuenta lo que dice allí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo no es para una regeneración o la salvación. Acuérdense, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y el bautismo simplemente es una representación de la obediencia que representa que verdaderamente hemos creído en el mensaje del Evangelio. Y después nos dice que Jesús subió al cielo y está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y si está sujeto a ángeles, autoridades o potestades, también se acuerdan en Mateo 28, antes de ascender a los cielos, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que cuando los testigos de Jehová le digan a ustedes que Jesús es Dios, pero no es el Dios todopoderoso, refiéranse a este versículo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también en el libro de Apocalipsis, también nos dice ahí el todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio, donde continuamos en el capítulo 4, versículo 1, donde nos habla de hacer el buen uso del don de Dios. Entonces vimos cómo Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, y ahora todos los ángeles y autoridades están sujetos a él. Y ahora Pedro nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, debemos tener esa misma mente de Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Nosotros también debemos fijar en nuestra mente que hemos muerto al pecado, porque Él nos liberó de las garras del pecado. Entonces ahora tenemos esa libertad. Él nos liberó. Entonces ahora que ya no servimos más al pecado, sino a Dios. Y ya no soy yo, sino Cristo. Y recordar que hemos sido bautizados en su muerte. La persona que volvió a nacer, primero tiene que morir, así como nos da la ilustración en la Biblia, de que la semilla que siembran y nace el grano no es la misma que sembraste, que murió y ahora resucita una nueva vida. No es lo mismo el grano que siembras. En Romanos 6, como les mencionaba antes, nos da una buena ilustración del bautismo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, por el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como dice aquí el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere los muertos, la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, así también el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no se enseñorea de nosotros. Entonces, ahora tenemos esa libertad de subyugar al pecado, de tenerlo pisado y que no se enseñoree de nosotros. Entonces, ahora, por la voluntad de Dios, vivo para servir a Dios. El Espíritu Santo nos va transformando poco a poco más y más a la imagen misma de Cristo Jesús. No hemos llegado a la perfección y quizás en este mundo nunca lleguemos a la perfección, pero al morir Dios nos ve perfectos, justificados cuando estemos ante Él, porque la justicia de Cristo Jesús nos cubre. Entonces, ya podemos vivir una vida sin pecado porque el poder del Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado. Pero acepto esta vida nueva y pido ayuda a Dios cada vez en los momentos difíciles. A los momentos de enojo, las respuestas de ira y que se han ido consumiendo poco a poco, pero a veces salen a relucir, le pido ayuda a Dios y Él me ayuda a subyugar ese momento difícil que pasa unas veces, que a veces nos llevan al pecado. Pero a veces sale a reducir nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza. A veces sale a reducir, pero doy gracias a Dios de que ahora que tengo el poder sobre el pecado, por el Espíritu que vive en mí, ya no se enseñorea más de mí. El Espíritu me anima a seguir adelante peleando la buena batalla y a no a darme simplemente a lo que antes era esclavo del pecado. Otro punto importante que vemos aquí en este versículo dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo terminó con el pecado, eso lo sabemos bien todos nosotros. También nosotros a veces sufrimos en la carne por la consecuencia del pecado. Y cuando sufrimos en la carne a consecuencia del pecado, eso nos ayuda a que el pecado cese, que ya no lo continuemos en él, porque estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado y cuando vemos a dónde nos ha arrastrado, a dónde nos ha llevado, ese sufrimiento nos hace dejarlo, ya no desearlo más. Y eso también nos acerca más y más a Dios. Un ejemplo que les puedo dar es, por decir así, hay mucha gente que ha perdido su matrimonio porque hubo adulterio. Y después, aunque a veces les aseguran que los han perdonado, pero tienen que sufrir las consecuencias de su pecado y muchas veces ya no los aceptan de regreso y tienen que sufrir alejados de los hijos, viéndolos crecer solamente de vez en cuando y están pagando la consecuencia del pecado, pero cuando ellos recapacitan y ven a dónde los arrastró el pecado, ya dejan de hacerlo. Ahora, aunque Dios tenga algo preparado nuevo para ellos o lo que sea, ya se piensan dos veces antes de volver a ir a cometer adulterio. Otro ejemplo es una persona que toma bastante licor y se emborracha y todo ello y pum, le llega la enfermedad de cirrosis del hígado que es incurable también. También la consecuencia del pecado lo llevó ahí, aunque después deja de continuar en ese pecado, pero
ahora tiene que sufrir las consecuencias de ello. En fin, hay muchos ejemplos que podemos ver que el pecado nos lleva a sufrir las consecuencias, pero también porque sufrimos por causa de ese pecado, entonces dejamos de pecarla, dejamos de practicar ese pecado. Y la oportunidad que Dios nos da es de que al dejar de hacer algo, abre la oportunidad para hacer algo. Entonces, normalmente cuando el pecado nos llevó a un sufrimiento y dejamos de hacerlo, nos lleva a hacer lo contrario, nos lleva a hacer algo mejor, algo bueno. Entonces, al padecer en la carne nos acerca más a Dios. El sufrimiento por el pecado me hace dejar de pecar. Al sufrir me acerca a Dios. Y debemos también pensar que vamos a sufrir de todos modos, porque si servimos a Dios, de todos modos siempre no va a dejar de haber algún sufrimiento. Aunque el sufrir me libera del pecado, ya no vivo con el deseo de hacer lo mismo. Cuando sufro por él, pierdo el deseo de volverlo a practicar. Y muchas veces pensamos que no es nada malo lo que estamos haciendo, pero cuando nos toca sufrir en carne propia las consecuencias de ese pecado, entonces recapacitamos y decimos, caray, no lo vi primero lo miraba muy a la ligera, pero ahora veo que sí, de veras me duele. Un ejemplo que puedo dar a personas que se deleitan en ir a ver los centros nocturnos a bailar a las bailarinas ahí casi desnudas, y cuando sus hijas crecen y escogen ese camino, y cuando ven a la hija que está ahí, entonces dicen, caray, entonces sí vuelven a entender que no es tan saludable ir a verlo. Primero lo miraba muy a la ligera, pero ahora que es su propia hija, entonces lo ven de otra manera. Entonces, el que sufre en carne propia deja de pecar. Gracias a Dios que ya no tengo que vivir gobernado por los deseos carnales y que están en mí, pero ya no tienen dominio sobre mí. Y la clave para tener dominio sobre esos deseos carnales, pues naturalmente que es de alimentarnos de lo opuesto, alimentarnos de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Si escuchar una música ranchera, a mí me gustan los mariachis y todo ello, y si pongo música ranchera y pongo música bravía, y si eso me va a llevar a tomar, pues mejor no la pongo. Mejor pongo música que alaba y agrada a Dios, y si eso me lleva a glorificar a Dios, pues quiere decir que está como blanco y negro. ¿Qué voy a escoger? Quiero estar cerca de Dios, quiero glorificar a Dios, voy a buscar las cosas que me acercan más a Dios. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, ya no tengo que ser gobernado por los deseos carnales que están en mí y que ya no tienen deseo sobre mí. Entonces, antes éramos hijos de ira, pero Dios nos rescató, ahora vivo para Dios. Y así como dice ese versículo que tanto me agrada citar, el Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 3 de nuestra lección dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En tiempos pasados seguíamos muchos de nosotros los deseos de nuestra carne, vivíamos en todo tipo de pecado. Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi pueblo después de que recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador y me encontraba con viejos amigos. Y lo primero que me hacían era invitarme a tomar una copa. Y ahora las cantinas, así como el pecado cada vez se hace más tolerable, ahora las cantinas las han convertido en centros botaneros donde ahora ya les llaman familiares. Entonces ahora va ya también la familia y todo eso. Ya no se ve tan mal como antes. Y me invitaban y a veces aceptaba ir con ellos, y cuando yo pedía una soda o algo así para platicar con ellos, ¿qué, no te vas a echar una? No, ya no. Luego, ¿qué pasó? No, le digo, soy cristiano, recibí a Cristo como Señor y Salvador y todo ello. Me empiezan a burlar de mí, no te digas que ya también es aleluya, ¿verdad? Y luego dice,
y hasta me tratan con palabritas más bonitas, ¿verdad? Si yo te conozco, yo anduve contigo y tú anduviste conmigo y anduvimos de parranda y todo eso. Y digo, sí, pero ya no soy el mismo. Entonces, basta de esas cosas que antes hacíamos nosotros, que andábamos en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y todo ello, idolatrías. Basta de todo eso. Ya no somos los mismos. Ya no somos los que hacíamos en el tiempo pasado. Pablo también nos da una ilustración en Efesios 2 y dice, Él, hablando de Cristo Jesús, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Si se fijan, por naturaleza éramos hijos de ira. O sea, estábamos destinados a ser condenados. Si ustedes se acuerdan cuando Cristo Jesús vino y en Juan 3 que habla con Nicodemo y que le dice que debe de nacer de nuevo. ¿Y cómo van a nacer de nuevo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego le dice, porque no mandó Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el Hijo fuera salvo por él. Dice, y esa es la condenación. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en el versículo 18 de Juan 3 le dice, el que no cree en él, en el Hijo de Dios, dice, ya está condenado. Entonces, todos prácticamente éramos hijos de ira destinados a ser condenados. Y Dios proveyó el camino para nuestra salvación en Cristo Jesús. Y si se fijan estos versículos de versículo 3 al 5 que leímos y Efesios 2 del 1 al 4, la mayoría de todos nosotros éramos culpables de muchas de estas cosas que agrada a los gentiles, o mejor dicho, a los no creyentes. Hay mucha gente que se dice ser cristiano que aún siguen participando en estos tipos de pecados. De una manera directa o indirecta, a veces sin pensarlo, nosotros contribuimos a ello también, rentando películas que no debe uno rentar, que no conviene, viendo programas de televisión que no convienen, comprando revistas que van en contra de lo moral. En fin, quizás abusando de la libertad que nos da Cristo Jesús. Ahí es que les exhorto a que oren y busquen la sabiduría de Dios para saber si estamos haciendo lo que le agrada a Dios en esas cosas. Pero nosotros que hemos sido escogidos por Dios para buenas obras, nosotros que Dios nos ha llamado a su servicio, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y nomás está que nosotros deseemos hacer el bien y deseemos glorificar a Dios para buscar y mejor andar en buenas obras que andar participando en esas cosas que no convienen. Entonces, nosotros, gracias a Dios, ya no hacemos esas cosas que hacíamos anteriormente, que para nuestros amigos nos llaman fanáticos a veces o aleluyas. ¿Les parece extraño a ellos que ya no queremos participar con ellos en lo que antes hacíamos? Y nos critican y nos dicen, ¿cómo diviértete, goza la vida? Nomás hay una sola vida y así, pero no se dan cuenta que la vida abundante que Cristo Jesús nos vino a ofrecer, que también hay alegría, que también hay gozo, que también hay felicidad en ello. Y Él nos ha dado esa calidad de vida. Ahora somos diferentes, ya no nos ven igual. Nos dicen, ¿qué pasó? Ya no eres el mismo. Claro que no. Hay veces que dicen, te lavaron el coco. Y nosotros decimos, no nomás me lavaron el coco, me lavaron todo. Porque estaba lleno de corrupción. Estábamos llenos de inmundicia. Entonces, hemos sido marcados por lo que hemos vivido, pero el sufrimiento
que pasamos ya no vemos las cosas de igual manera. Ahora las vemos diferente. Ya no me llama la atención al pecado. Ya no lo vemos igual. Ellos no lo entienden porque no lo han vivido, pero un día tendrán que dar cuenta a Dios y ojalá que para entonces se hayan arrepentido de sus pecados y que piensen como nosotros pensamos ahora. Y un día estarán dando cuenta y ya sea ante el tribunal de Cristo Jesús para recibir un buen galardón o ante el gran trono blanco para ser enviados al lago de fuego. Y así como nos dice la Biblia en Hebreos 9:27, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí es que todos ellos un día van a estar, ojalá y sea, ante el tribunal de Cristo Jesús, donde todos los creyentes estarán presentes a recibir su galardón. Y ojalá no sea ante el gran trono blanco, donde serán juzgados y enviados al lago de fuego. Versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Como leímos anteriormente en Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice la Biblia. Entonces, fue predicado el evangelio a nosotros que estábamos muertos. Hemos vuelto a nacer a una nueva vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros. Somos juzgados por el mundo y estamos viviendo en carne propia las persecuciones y críticas que el mundo hace y se burla de nosotros. Pero con Cristo somos más que vencedores. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, estén seguros que la va a terminar. Es que no desmayen, tenga fe, tenga confianza y tenga esperanza. Y vamos a esperar ese día que Cristo Jesús termine su obra en nosotros. Hay muchas personas, estudiantes de la Biblia, que hacen una doctrina de este pasaje porque dice aquí que el Evangelio ha sido predicado, el Evangelio de los muertos, y lo toman para decir que después de muerto tienes una segunda oportunidad, sin tomar en cuenta el contexto de la Escritura, de todo lo que nos dice la Escritura, como acabamos de leer ahorita en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es que la Escritura no apoya una segunda oportunidad para que reciban el Evangelio y se arrepientan. Pero aquí Pedro más que todo se refiere a sufrir al morir en la carne. Sufrimos al negarnos y tenemos estragos para vencer los deseos carnales. Si ustedes se acuerdan, Cristo Jesús nos dijo, al que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hay beneficio en todo ello. El Evangelio fue predicado a los muertos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en este pasaje de lo que hemos visto, hay tres cosas de beneficio de notar al sufrir en lo que hemos visto aquí. Primero, al padecer en la carne, dejamos de pecar, dejamos de practicar el pecado porque estamos sufriendo las consecuencias del cual ese pecado nos llevó. Nos libera del pecado. Segundo, nos hace retirarnos de las personas que nos influían a pecar. Nos retiramos de ellos. Y tercero, nos acerca más a Dios al vivir una vida gobernada en el Espíritu. Jesús nos dijo en Mateo 5:10, dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y no me estoy tratando de poner al nivel de los profetas, el sufrimiento que ellos tienen y todo ello. Pero muchas veces, a veces por inmadurez, por
quizás no estar tan maduros en el Evangelio que sea. A veces le damos mucho énfasis a la poquita persecución que nos dan, pero hay veces que se burlan de nosotros, especialmente cuando estamos ante otras personas. Pero según lo que vemos aquí, podemos ver que el sufrir por lo justo nos acerca a Dios, y también estamos en la misma situación que en los profetas, nos pone en buena compañía de Dios. Porque aquí dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, lo cual nos quiere decir que si sufrimos persecución, quiere decir que estamos en buen camino. Quiere decir que estamos haciendo algo bueno, algo que le agrada a Dios, porque somos juzgados en la carne por los hombres, pero vivimos para el Espíritu de Dios. Entonces es una señal de que estamos dentro de los caminos que le agradan a Dios, porque siempre que estemos en ello, siempre vamos a encontrar oposición por causa del enemigo. Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces debemos estar preparados, alertas en oración, con acción de gracias. Si sufrimos, nos mantiene enfocados en la eternidad, nos hace desear la venida de Cristo más pronto. Cuando pasamos por problemas, es cuando más deseamos la venida de Cristo Jesús. Cuando vemos las injusticias en el mundo, la inmoralidad y todo eso, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a venir a poner en un alto a todo ello? Es cuando más estamos deseando que Cristo esté de regreso. Cuando vemos toda esa injusticia. Entonces debemos estar preparados como peregrinos. No somos de aquí, ya no pertenecemos aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. No nos sentimos a gusto cuando vemos la injusticia, la inmoralidad, el pecado que abunda alrededor nuestro. Pero seamos pacientes y esperemos en oración. Y como dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 13, le dice, esperando, dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. La venida del Señor está cerca. Vean alrededor lo que está sucediendo. Jesús nos dio la clave cuando leemos Mateo 24 y nos da las señales de lo que vendrán antes del fin del mundo. Y ustedes vean si no estamos viendo ante nuestros propios ojos exactamente las señales que Jesús nos dijo. Vean si no son más seguido las catástrofes que están pasando hoy en día. Una tras otra, más seguidos como nunca se han visto. Y Jesús dijo, como los dolores de la mujer encinta, serán más frecuentes y más dolorosos hasta que llegue aquel día. Pero Él nos dijo, bienaventurados los que cuando el Señor venga los haya haciendo la obra de Dios. Entonces debemos de vivir como si fuera el último día. Quizás no sea el último día hoy, pero nadie me garantiza que no sea el último día para mí. Es que debemos vivir con la expectativa de que el Señor viene en cualquier momento. Y además de que eso nos ayuda a vivir piadosamente y nos purifica a sí mismo. Como dice 1 de Juan 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces eso nos ayuda a vivir de una forma más piadosa, conscientes de que Cristo Jesús puede llegar cualquier momento. Y si no llega en este momento, nadie me garantiza que voy a salir de aquí vivo o que voy a amanecer mañana. Y debemos de vivir con esa esperanza. Versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Nos habla del amor de Dios aquí, del amor que sentimos por lo demás. No vemos los defectos. El amor de Dios nos hace amar a los demás aún con sus defectos, se puede decir, porque todos nosotros tenemos defectos, pero no los vemos
por el amor de Dios que mora en nosotros. Pero ahora hablando del amor del hombre, del amor carnal, del amor que muchos jóvenes y jovencitas hoy se engañan. El amor. No ven, aunque les hayas dicho una y otra vez y muchas veces ese amor que sienten, pero es un amor carnal que los ciega y no los deja ver más allá de lo que deben de ver. Y van, aunque les dijiste muchas veces, no hagas drogas, no te conviene este muchacho por esto y esto y esto. Y el muchacho les promete un montón de cosas y el amor carnal los ciega y también en sí cubre multitud de errores, se puede decir, de faltas. Y no van más allá y van y se meten donde no se deben meter y después tienen que sufrir las consecuencias de sus pecados, de sus malas decisiones. Pero hablando del amor de Dios, cuando hay amor, no nos molestan las fallas de los demás. Los pequeños errores ya los había perdonado, dice una canción. Ahí es que nomás se fijan en lo que es bueno. Ese amor agape del que habla es el amor ferviente de Dios continuo, que no cambia y que además cubre multitud de pecados. Pero cuando no encontramos ese amor, todos los defectos son palpantes, nos molestan cualquier cosa. Todo es pretexto para renegar. Otro beneficio al sufrir es que en el tiempo de persecución nos da la oportunidad de servir en el ministerio. Nos dice, tened amor entre vosotros, eso nos hace interesarnos por el bienestar de los demás. Oramos unos por otros, nos ayudamos entre nosotros y nos da la oportunidad de servir, ser beneficio para otros. Y esta es mi oración, de cuando ustedes vengan a la iglesia, no vengan con la mente de simplemente a ver con qué me va a bendecir Dios, sino también, Señor, aquí estoy, úsame y hazme de bendición para uno de mis hermanos ahí en la iglesia. El verdadero fruto del amor de Dios, el fruto del Espíritu. Versículo 9 dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Debemos ayudarnos y más a la familia de Dios. Cuando hay una necesidad, la hospitalidad es una característica de Cristo Jesús, una característica del cristiano y debe ser palpante en nosotros, pero sin murmuraciones. El pastor Chuck Smith contaba de que una vez los invitaron a una cena de acción de gracias y pues ellos fueron cuando iniciaban su ministerio, fueron allí y que el señor de la familia, el esposo dice, normalmente una comida de esta nos duraba como para 3 días, pero ahora no va a ser el caso. ¿Por qué? Porque los habían invitado a ellos, habían comido, ya no les iba a durar para 3 días. Entonces estaban murmurando. Dice, ya quería ir a la tienda a comprar el turkey y traérselos de regreso. ¿Verdad? Entonces debemos tener cuidado, debemos ser hospitalarios, pero sin murmurar, sin quejarnos. Todo eso nos ayuda y nos acerca a Dios porque estamos dando el ejemplo de verdaderos cristianos. Y ahora en esas cosas de bienestar quisiéramos vivir en ellas porque ahora el Espíritu que vive en nosotros nos ayuda y nos trae y nos hace movernos esas cosas. No es que nosotros seamos buenos, porque realmente no hay nada bueno como hombres, no hay nada bueno en nosotros. Si alguna cosa ven buena en nosotros, no es porque seamos buenos, es porque el amor de Dios vive en nosotros. Entonces la honra y la gloria es para Él. Debemos ser hospitalarios, pero sin renegar. Hay mucha gente que parece tener el don, pero en realidad quizás no, porque reniegan cuando les llega la visita, porque ahora van a tener que cocinar lo doble y van a tener que gastar un poquito más, ¿verdad? Entonces es bonito tener ese don, pero no renegar. Y eso no está bien, renegar cuando eso sucede. Entonces, si vamos a invitar a alguien que sea de corazón para no estar renegando, y Dios ama al dador alegre, como dice la Escritura, y esto incluye
tiempo dedicado al servicio de otros, al servicio de Dios, ayudar y a todo ello. Versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Jesús nos dio dones a cada uno de nosotros y también nos dio los ejemplos de cómo ponerlos en práctica. Y Jesús es el ejemplo supremo a seguir. Nos confió a cada uno de nosotros ciertos ministerios por su bendita gracia. En el ministerio que Dios los haya puesto, donde Dios ponga en su corazón servir, ayudar o lo que sea, ahí glorifican a Dios, como sea, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser buenos administradores de ellos para la gloria de Dios. Los diferentes dones que Él nos dio son para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan en Efesios cuando Él dice que Él vino y dio dones y a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y todo ello? Pero dice ahí al final, para que el cuerpo, para la gloria y honra de Dios, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y vemos hoy en día cómo mucha gente se acerca al ministerio con el fin de llegar a tener una posición en el púlpito porque ahora lo ven como negocio. Y no debe ser así. Es para que el cuerpo de Cristo sea enteramente preparado para toda buena obra. Es para que el cuerpo de Cristo sea edificado y que es la iglesia y esté enteramente preparado para toda buena obra. No es para beneficio del pastor. Entonces, cualquiera que sea el don en que Dios los ha llamado a servir, háganlo todo para la honra y gloria de Dios. Y pidamos ayuda a Dios para edificar el área en que Dios nos ha llamado a servir. Jesús nos dio ilustraciones en las parábolas de los talentos. Debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Cada uno según Dios nos guíe. El sufrir en la carne nos liberó del pecado. Ahora que tenemos más tiempo para Dios, usémoslo para ayudarnos en la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo y ayudarlo a fortalecerlo en todo ello. Piensen en qué pueden ustedes poner ese granito de arena para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Entonces, ahora que nosotros hemos sido escogidos por Dios para atar en buenas obras, ya no hacemos esas cosas que muchos de nuestros amigos anteriores hacíamos juntos. A ellos les parece cosa extraña, pero nosotros podemos ser la luz que ellos necesitan para ayudarlos a venir al camino de Dios. Versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Es para la gloria y honra de Dios. Si hay algo bueno en mí, no es porque sea tan bueno, es porque Cristo vive en mí y me mueve a hacerlo. Es muy importante que nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios, vivamos siempre respaldados por lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando me extiendo un poquito en mi manera de interpretación, trato de respaldarlo con versículos. Gracias a Dios que hasta ahorita no me han llamado la atención por algo disparate que haya dicho. Gracias a Dios por ello. Entonces, debemos citar la Biblia siempre que tenemos la oportunidad. La palabra de Dios. Donde la Biblia habla, debemos hablar. Donde la Biblia calla, debemos callar. No todo el tiempo tenemos la respuesta. Hay muchas cosas que no sabemos, que Dios dejó para su propio tiempo. Por eso decimos, cuando lleguemos allá le vamos a preguntar.
Entonces, si damos opinión, hacer notar que solo es nuestra opinión personal y solo eso, y no involucrar a ninguna otra persona o basarnos en la opinión de otras personas. Servimos con la ayuda de Dios. Él es el que nos da el poder, Él es el que nos incita a servir y a donar tiempo y todo ello, de acuerdo al don de Dios. Es muy bonito ver los dones ejercitados y puestos en práctica, pero reconocer que son un regalo de la multiforme gracia de Dios. Y si Dios me lo dio, la gloria debe ser para Él y no para mí. Recuerden como dijo Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo viene de Dios, todo lo bueno que hay en nosotros o que tenemos. Muchas veces se puede llegar a ser tan popular que puede ser peligroso, porque la gente tiende a exaltarnos. Ellos no conocen y se fijan en ti. Un ejemplo que podemos ver es en los artistas de Hollywood. Se fijan en ellos, pero ¿dónde están todos ellos que han pasado a mejor vida, se puede decir? Uno dice a mejor vida, pero muchos de ellos a peor vida, se puede decir, porque a lo mejor fueron al lago de tormento. Nada menos ayer murió un artista muy joven, muy famoso, en un accidente. Entonces vemos ello muy a menudo en los artistas con mucho talento. La gente las ve como sus ídolos y muchos de ellos no reconocen que el don que tienen es un regalo de Dios. Entonces, esto nos puede llevar a nosotros a una posición de altivez y de orgullo y debemos tener cuidado que esto no llegue a suceder entre nosotros. La honra y la gloria se la debemos dar a Dios y a veces que exaltan, debemos dirigirlos a Dios y darle la gloria a Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Bernabé sanaron a un hombre en Listra? En el libro de los Hechos 14:8 dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas y delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, los hombres, la gente, especialmente que no tienen conocimiento de Dios, cuando ven suceder algo que no han visto anteriormente, tienden a fijarse en el hombre, a exaltar al hombre. Y que no se nos olvide, si hay un don bueno en nosotros, es porque Dios vive en nosotros y Él nos lo ha dado. Los apóstoles siempre dieron la gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado cuando la gente muchas veces nos quiere exaltar. La gente no conoce, se fija en nosotros y en lugar de ver la gracia de Dios en los dones que nos da, como en los apóstoles, aquí vemos ya les iban a ofrecer sacrificios a ellos. Entonces es una buena oportunidad para dirigirlos a Dios y apartarlos de nosotros lo más pronto posible, que la gloria, la honra siempre sea para Él. Entonces debemos estar siempre preparados, bien respaldados por la palabra de Dios, mencionando la palabra de Dios siempre que haya oportunidad, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Y como dice la Biblia, no regresa a mí vacía. Siempre que tengan oportunidad, citen la Biblia. La Biblia es como un arma de doble filo, dice
más cortante que una arma de doble filo. Y un arma no se defiende, un arma se usa. Entonces, citen la palabra de Dios cada vez que tengan la oportunidad. La Biblia tiene poder. Dios nos dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Entonces, simplemente tenemos que hablarla, tenemos que citarla. Amén.